Bienvenidos a nuestra sesión número 3. Espero que para este momento que ustedes ya tuvieron conocimiento de su tarea, la hayan elaborado, por favor, siguiendo las instrucciones, leyendo con absoluto cuidado qué es lo que tenían que hacer. Si son tan amables, si todavía tienen tiempo para entregar la tarea, si todavía para este momento en el que tienen conocimiento de este video no se ha vencido el término, adelante, por favor, hagan las correcciones que consideren pertinentes, porque si yo les devuelvo la tarea y les indico que les faltó algo, ya no les voy a aceptar que ustedes me recuperen esa tarea, puesto que ya tendrán ustedes que haberla realizado de la forma adecuada, ¿ok? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Las tareas. Hay que tener mucho cuidado de las indicaciones que se les dan en el mismo Classroom. Ahí se establece qué es lo que ustedes tienen que hacer. Lean, porque de repente estoy revisando las tareas y me quedan a deber algunas cuestiones. Si yo se las devuelvo, así como ya las revisé, ya no va a haber vuelta de hoja, y ya no voy a aceptar que me corrijan esa tarea. Entonces, más vale que ahorita, en cuanto tengan conocimiento de este video, ustedes inmediatamente se den a la misión de revisar su tarea para verificar que todo esté adecuado, ¿ok? Bueno, pues ahora, una vez que les he hecho esa indicación, y también les menciono, gracias por seguir pasando la asistencia en su Classroom, ¿ok? Yo espero que lo sigan haciendo como hasta este momento lo habíamos llevado en materias anteriores que les he impartido, que he tenido la fortuna de impartirles. Entonces, por favor, háganlo de esa manera, tal y como lo hemos llevado a cabo, esa práctica para efecto de realizar sus tareas y después pasar la asistencia es lo más adecuado para que yo pueda llevar un control adecuado de sus tareas, por favor. Ahora, vamos a recapitular muy poquito en relación a lo que vimos en la sesión anterior para tomar, ¿no?, como punto de referencia. Recuerden ustedes, de lo que podemos resaltar, independientemente de aquellos aspectos generales relacionados con los delitos especiales, como por ejemplo el concepto, ¿no? Espero que ya les haya quedado claro el concepto delito especial, por qué se llaman delitos especiales, qué es lo que regulan estos delitos especiales, y entonces que ya les haya quedado perfectamente claro, ¿ok? Porque después nos dimos así a grandes rasgos a la tarea de especificarles que nuestro programa incluía que nosotros teníamos que ver aspectos de la PGR, ¿verdad? Figura que ya desaparece como tal desde hace algunos años, y en su lugar quedó instituida obviamente una Fiscalía General de la República. Nuestro programa, nuestro temario nos manejaba funciones de esta PGR, pero ya no se puede denominar de esa manera, ya se le cambió la denominación totalmente, y entonces nos dimos a la tarea de compartirles a ustedes cuáles son las funciones ahora de la Fiscalía General de la República. Es cierto que cuando nosotros establecíamos algunos aspectos en la explicación de la clase anterior o de la sesión anterior, por supuesto no abundamos tanto como el material que yo les estoy compartiendo. De hecho, en ese material ya está todo debidamente fundamentado con algunos artículos, ¿no?, para efecto de que tengan ustedes un conocimiento más preciso de lo que estamos analizando. Ahora, lo que tenemos que recordar también es qué fue lo que vimos. Vimos funciones de la PGR, ¿sí?, muy similares a las funciones de la Fiscalía General de la República, y que entonces se establecía para esta Fiscalía General de la República una gran diversidad de funciones, y dentro de su organigrama
veíamos nosotros ahora sí a las figuras relacionadas a las fiscalías especializadas para tener conocimiento de diferentes problemáticas. Eso lo veíamos también en la sesión anterior, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar ya? Por último, vimos los requisitos de procedibilidad en materia federal, ¿ok? Bueno, todavía no terminamos con el contenido de la unidad 1. Hoy nos vamos a dar a la tarea de terminarlo y, como les había indicado en la sesión anterior, de ser posible, iniciar con los delitos en materia fiscal, ¿ok? Entonces, vamos a hablar en este caso de dos figuras que ustedes debieran ya para este momento de tener perfectamente dominadas, ¿ok? Y son aspectos que, como ya les decía, ustedes lo tuvieron que haber dominado, y estamos hablando de la denuncia y la querella, que nuestro programa los establece en materia federal. Entonces, por supuesto, para ello nosotros tendríamos que recordar, ¿sí? Primero, antes de hablar de qué es la denuncia, qué es la querella, tendríamos que establecer qué son los delitos federales, ¿no? Entonces, cuáles son algunos de los delitos federales. Y entonces, tendríamos nosotros que recordar algo muy, muy interesante, ¿no?, en relación a ello. Y lo tenemos especificado en diferente orden en su material, ¿no? Y entonces, esa definición de los delitos, ¿sí?, esa clasificación que existe de los delitos, de donde derivan los delitos federales, lo estamos explicando nosotros en ese aspecto donde se habla de la naturaleza jurídica de la querella y la denuncia en delitos federales o a nivel federal. Porque vamos a tener esto. En nuestro país, los delitos pueden ser investigados, perseguidos y sancionados tanto por autoridades federales, ¿sí? Y entonces estamos hablando del fuero federal, o bien por autoridades de los estados, y entonces estamos hablando del fuero común. Entonces, por regla general, ¿sí?, esto depende de la ley que sanciona la conducta o la omisión, porque recuerden ustedes, acto u omisión, ¿sí?, para efectos de hablar de delitos, ¿sí? Se comete el delito actuando o también omitiendo, ¿verdad? Como ustedes ya lo deben de haber manejado en penal. Y entonces tenemos nosotros que se busca investigar y perseguir, obviamente, ¿no? Eso es una regla general. Depende de la ley que va a sancionar la conducta o la omisión y que va a buscar, como decíamos, investigar y perseguir. Es decir, si un delito se encuentra descrito en una ley local, como por ejemplo los códigos penales de los diferentes estados de la República, ¿sí?, entonces a ¿sí?, estado le va a corresponder el fuero común. En cambio, si un delito se encuentra previsto en un ordenamiento emitido por la Federación, como el Código Penal Federal, o las leyes generales, o las leyes, ¿sí?, especiales, en algunos casos, a estos les va a corresponder el fuero federal, ¿sí? Entonces serán delitos federales. Ahora, sí es cierto, en la práctica esto se reduce en que la investigación y la persecución de la mayor parte de los delitos va a recaer en el fuero común, la mayor parte de los delitos, ya que los supuestos que permiten que las autoridades federales intervengan son mucho más restrictivos. Sin embargo, estamos hablando nosotros de que sí existen algunas consideraciones adicionales que admiten
que las autoridades federales conozcan de un delito. Obviamente, como la intervención de personas servidoras públicas o empleados federales, ¿no? Entonces, permiten obviamente que el delito, si se cometió en un territorio considerado como federal, ¿sí?, como una embajada o algún lugar en el extranjero, o que estén relacionados con el funcionamiento de un servicio público federal, ¿no?, en un momento determinado, pues que se consideren como delitos federales, ¿ok? Estos delitos. Y entonces tendremos que tomar en consideración también este aspecto por las circunstancias en que tiene lugar y quién los cometió. Generalmente los delitos contra la integridad sexual son investigados en el fuero común, es decir, por las fiscalías de cada entidad federativa. Pero, sin embargo, ¿verdad?, en ciertos casos deben ser investigados y perseguidos por la Fiscalía General de la República, ¿okay?, dada la gravedad de estos delitos. Ahora, recordemos nosotros que si estamos hablando de delitos federales, en un momento determinado sí se puede llevar a cabo la facultad de atracción, ¿sí? Y nos dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que la Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, en la ley, en esa ley orgánica y en las demás leyes aplicables para efecto de llevar a cabo, por supuesto, la figura de la atracción. Sí, la Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común, ¿ok?, en los supuestos previstos en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien en los tratados internacionales, o bien en las leyes aplicables en los casos en que se demuestre, por supuesto, la inactividad o